El siguiente invitado es licenciado en Ciencias Físicas. Tiene una experiencia de 24 años como maestro de matemáticas y de física para adolescentes y lleva 18 años dando conferencias y talleres sobre crecimiento personal. Ha publicado en periódicos y revistas artículos de divulgación y cuentos e interviene frecuentemente en medios de comunicación. Durante esos años de maestro de secundaria, ha estado soñando con que una educación diferente era posible. En el año 2009 escribió el libro 23 maestros de corazón, un salto cuántico en la enseñanza. En julio de 2011 se rueda Entre Maestros, la película documental basada en su libro y su método pedagógico, en la que él mismo hace de profesor y que ha sido subvencionada por el Ministerio de Cultura y coproducida por Televisión Española. Actualmente es investigador y divulgador de los nuevos paradigmas científicos y formador de educadores. Con su charla, Educar empoderando la espiritualidad transcultural y sin jerarquías, con todos vosotros, Carlos González. Gracias. Antes que nada, dar las gracias a José Luis y a Pilar por facilitar este encuentro, a todos sus colaboradores tan importantes que han hecho posible todo esto, y también a Carmen, señora, que estará poniendo luz, vibración, armonía, música en el Power, y así yo además puedo moverme libremente, ¿no? Porque esta educación se trata de moverse libremente, ¿no? Y de romper esquemas sin ir contra los esquemas. Esto es la idea, no entrar en dualidad, ¿no? Es un poco como el pollito cuando está dentro del huevo, que rompe la cáscara, pero no hiere a nadie, ¿eh? Se rompe la cáscara desde dentro. Entonces, esto te evitas problemas y entonces avanzas sin enemigos. Porque muchas veces cuando se quiere hacer algo del mundo alternativo, no hemos resuelto la dualidad dentro de nosotros, ¿no? Y entonces encuentras obstáculos, te cansas, ¿no? En realidad comprendes que estás luchando contra ti mismo, ¿no? Porque hay que romper la cáscara desde dentro, no desde fuera. Y en la educación que hemos recibido, que está grabada dentro de nosotros, incluso queremos que un compañero, alguien, un amigo, siga el mismo proceso que hemos hecho nosotros y le queremos romper la cáscara. No, esto es debido a la educación que hemos recibido, que está grabada, es el tronco, como la columna vertebral, ¿no? Y esto hace que muchas veces aprendamos muchas cosas del mundo alternativo, por llamarlo de alguna forma, o cosas que nos ayudan, pero no cambia radicalmente nuestra vida. Yo antes me sentaba como vosotros, ahí en talleres, en congresos, escuchando, aprendiendo, y entonces ya mi espíritu científico hacía que me fijase en cómo cambiaba la vida de las personas, no solamente en el que hablaba, ¿no? Y me fijaba en eso, que si tú hacías una serie de talleres de la misma persona, pues alguien traía a su amigo, a su vecino, lo sentaba ahí a la fuerza casi, ¿no? Entusiasmado. Y luego ya cuando comías con ellos, etcétera, bueno, ¿y cómo ha cambiado tu vida, etcétera, ¿no? A ver qué ha pasado por aquí. Entonces yo veía que la vida cambiaba radicalmente muy pocas personas. Sentían alivios. ¿Lo veis? Y entonces fui comprendiendo, como además ya era educador y estaba dando clase, que el problema estaba en la educación. Nosotros hacemos un curso de crecimiento personal y nosotros hemos sido educados y hemos construido en el ego una estructura mental. ¿Lo veis? Que se basa en un paradigma global y cultural, ahora lo comentaremos. Bien, y entonces oímos cualquier cosa que nos gusta, no cambiamos la columna vertebral y añadimos una costilla nueva. Pero es que la columna vertebral en la que fuimos educados no tiene potencia para activar el nuevo conocimiento. Por eso no nos sirve con todo el poder que nos apasiona. Vamos allí, nos apasiona lo que ha dicho este, lo que ha dicho el otro. Nos falta poder, nos falta potencia. Por eso esta mirada pedagógica llamo educar empoderando, porque es conectar, hay que cambiar la estructura, la médula espinal de nuestra educación. Por lo tanto, educar empoderando no solo es para educadores, es para cualquier persona que quiere cambiar su vida para aprender a vivirla desde el corazón y no desde lo que dicta su sociedad, su familia, sus estados de necesidad, ¿no? Entonces, ¿cómo cambio esa columna vertebral? Pues yo, porque nada es casualidad, mi preparación de físico me dio la clave, ¿no?
Es decir, hay que reeducarse en los nuevos paradigmas científicos o del conocimiento. Sí, hace falta conocimiento, porque muchas veces se nos dice, vamos a meditar, sí, vamos a apartar el ego, me siento muy bien, pero luego yo tengo que ir a trabajar con mi ego y relacionarme con mi pareja con mi ego. No es un movimiento del corazón, es como hemos sido educados. Hemos sido educados en los órdenes del amor. Es decir, solo reconocemos el amor en determinados cauces. Yo me di cuenta que se hacía responsable al ego cuando el ego no es responsable, es el que sufre todo, es el héroe de la historia, es el ego. Entonces, en las tradiciones orientales y muchas esotéricas también de las nuestras, se desconfía del ego. Eso no es un movimiento de corazón. El corazón acoge y recoge todas las partes. Y el ego es tan importante como lo demás. Y es dualidad, a mi modo de entender, hablar del superego o del superyo. Un padre, una madre no dice mi superhijo y su hermano. Es un movimiento de corazón que solo se puede entender sintiendo, pero el obstáculo está en la mente. Hay que reeducar la mente para poder vivir desde el corazón. Y en este movimiento, la prueba del algodón de que es un movimiento de corazón es que no nos tiene que estorbar nada. Pero no porque nos impongamos que no nos estorbe, eso es autoengaño. Lo normal es que nos estorbe. Claro. Entonces hay que ir a esa educación en dualidad, en el paradigma que yo llamo de la desconexión, que es común a todas las culturas. Muchas veces vamos y nos deslumbramos y vemos un maestro de la India o un chamán de no sé dónde, pero es el mismo paradigma. Lo que pasa es que en ese paradigma han trabajado cosas diferentes, herramientas diferentes y quedamos deslumbrados. No, el cambio de paradigma que os digo es más profundo. Antes, David Topi nos hablaba del disco, cuando le hacía la pregunta, un señor que estaba por aquí, exactamente, de los futuros, de cómo es posible que podamos hablar que nos influyen las vidas del futuro, ¿no? Bien, a mi modo de ver, yo creo que ese disco del que hablaba David es el viejo paradigma. Que los orientales ya hablan del karma, o sea, esas cosas que nos impiden ser libres y no sabemos por qué. Y entonces se dan explicaciones. Pues en la India hablan del karma, el esoterismo habla de tal cosa, ¿no? Pero yo, por lo que siento en mi interior, en mi corazón, y muchas personas también estamos en esto, hay un cambio de paradigma. Entonces ese disco del que hablaba David se va a cambiar por otro disco. Entonces no se trata de que me van a influir las vidas pasadas y futuras. Se trata de que el ego se va a empoderar y entonces los tres tiempos, pasado, presente y futuro, serán como una danza de poder, la danza de los tres poderes, donde tú no eres esclavo del pasado, no eres esclavo de esas vidas potenciales. A lo mejor yo te lo explicaría de esta forma, ¿no? Por ejemplo, no es que hayas vivido esas vidas, o sí, según lo mires, sino que esas vidas son potenciales. Una parte de ti ha vivido esas vidas en otras dimensiones, ¿no? Porque si no, el ego no tiene capacidad de crear nada. Os hago una pregunta inquietante, sobre todo a los educadores. Bueno, todos hemos sido educados. Una pregunta inquietante, que yo soy un alumno muy tímido, como alumno nunca pregunto. En cambio, luego, como profe, hago... Entonces, yo cuando era ya, estudiaba, en aquella época se estudiaba latín, nos obligaban a estudiar 2 años de latín a todos, y hablaba el profe de latín, las declinaciones, y un momento dice, y mira, las lenguas las fue creando el vulgo. Digo, ¿cómo es posible que personas analfabetas puedan crear una gramática y una lengua? Aquí no tenía sentido, pero hemos sido educados en autoridades y no cuestionamos nada. Un ego no puede crear una lengua. En cambio, nuestra cultura nos dice, oye, el ser humano no ha creado la naturaleza, entendiendo el ser humano por el ego, ¿eh? Y todo el mundo dice, pues es verdad, fíjate, qué maravillosa es, ¿no? Y no nos hacemos la pregunta al revés. ¿Y las culturas? ¿Tiene capacidad de crear una cultura un ego? ¿Sabría alguien cómo empezar a crear una cultura desde su ego? No, señor. Hay un mundo detrás nuestro, que somos nosotros también, el mundo de la conciencia, que crea la naturaleza, que crea las culturas, que crea lo artificial. Y en ese mundo no hay dualidad entre lo artificial y lo natural. No es me estoy cargando la tierra, porque el origen de lo artificial y lo natural es el mismo en esa profundidad. No hay dualidad. Cuando trabajamos el ego para alcanzar esa dualidad, yo no me siento culpable por contaminar el mundo, porque sé que en esencia quien contamina el mundo y quien crea la naturaleza
es la misma parte de nuestra conciencia. No hay dualidad. Cuando tú entiendes esto y trabajas los nuevos paradigmas, tú ya creas desde fuera de la dualidad y no te sientes culpable por esto o por lo otro, porque el juicio nos impide descubrir nuestro poder. El juicio está, el que nos sintamos culpables, está para que no descubramos nuestro poder. El paradigma de la desconexión, que es el que hemos educado todas las culturas, los chamanes también, los maestros de la India también, está basado en que el ego está desconectado de su esencia y siempre está buscando algo, siempre va en estado de necesidad. Y como no lo encuentra, porque el paradigma consiste en que tú no conectes el ego con tu esencia, haces proyecciones de tu identidad en tus creencias. Entonces recibimos un conocimiento nuevo en un taller y seguimos recibiéndolo igual, como que el que habla es una autoridad. ¿Lo veis? Eso está en nuestra educación. Entonces no recibimos creativamente el conocimiento. Tenemos que reeducarnos para que todas las cosas nuevas que nos expliquen las recibamos no desde la autoridad del que habla, sino que las reconozcamos en nuestro interior y cuando apuntemos ahí en la libreta, no solo apuntemos lo que dice Carlos, sino las ideas que a mí se me ocurren y que a Carlos jamás se le ocurrirán. Eso es una lectura creativa del taller, de la charla, etc. ¿Por qué no lo sabemos hacer? Porque nuestra educación nos dice cómo coger apuntes. Y ya podemos ir a todos los talleres del mundo, que como no resolvamos ese punto, seguiremos sin ser creativos. Y no se puede empoderar el ego sin ser creativo. Y para ser creativo necesitan los dos hemisferios, porque es otro problema, la dualidad es otro problema. Fijaos que el problema es que no hemos resuelto la dualidad dentro. Y ahora el malo es el hemisferio izquierdo. Pero si yo quiero hacer una obra de arte, necesito la creatividad y la creación. La creatividad es del derecho. Y la creación, de extenderlo aquí, es del izquierdo. Y como no los coordine, no voy a poder, seré un Quijote muy creativo, pero no haré creaciones. Y si no soy creativo, mis creaciones serán copias de otros. Un movimiento del corazón, no hay buenos ni malos. El hemisferio izquierdo y el derecho son conectores con nuestra mente. Nuestra mente está fuera del cuerpo, son conectores. Entonces, está bien que la calidad de los conectores sean mejores. Pero si tiene que ser un movimiento del corazón, no puedo decir que un conector es un problema y el otro no lo es, por ejemplo. Estos son ejemplos entre muchos, ¿no?, de cómo la dualidad está dentro de nosotros interpretando todo lo nuevo que vamos aprendiendo. Entonces, en Educar Empoderando, en la formación lo que hacemos es reeducar en esos nuevos paradigmas, para que la persona conecte su ego con su esencia y decida su vida en armonía con su esencia. Y por vez primera el ego es coprotagonista de lo que crea. Porque hasta ahora el problema de que nos sintamos mal y sin libertad es porque nuestro ego está desconectado de nuestra esencia. Y necesitamos una identidad, y esa identidad la proyectamos en los ismos: capitalismo, socialismo, nacionalismo, egoísmo. ¿Dónde proyectamos nuestra identidad? En esos egos, la vamos proyectando. Hasta que el ego se fragmenta en tantos trocitos que siempre va en estado de necesidad. Y vamos a talleres y aprendemos más cosas y nos fragmentamos más. Porque no hemos resuelto la médula de la educación. Hay que aprender a ver las cosas diferentes. Materia por materia la que fuimos educados, porque todo influye. Hombre, yo la historia no me enteraba de nada, me suspendieron todo. Mentira, tú te sentaste en clase y tú oías a nivel inconsciente lo que había en el libro de historia. ¿Y sabes lo que significa lo que hay en el libro de historia? Lo que tu cultura considera temas importantes. Por lo tanto, interpretas toda tu vida en función de la historia que has recibido en el colegio, sin darte cuenta. Pensad, pero si en la historia han ocurrido millones de cosas y un libro de historia solo puede recoger la millonésima parte, ¿por qué es esa y no otra? Algunos, en ese desempoderamiento, hablan de las conspiraciones. Si tú vas al empoderamiento, tú tienes que preocuparte de las conspiraciones. Quien conspira es una persona absolutamente desempoderada. Desde el poder de los otros. Entonces, algunos piensan, mira, se manejan los telediarios. No, señor, es nuestra educación, es más simple. Lo que sale en un telediario
Lo que en un telediario se considera importante, que es igual que lo que todos los telediarios consideran importantes, los que seáis profesores, hacer este trabajo con vuestros alumnos, que vean en un día varios telediarios y que se pregunten por qué las noticias son las mismas. La interpretación puede cambiar, uno es una tendencia, otro, pero las noticias que se resaltan son las mismas. Y ocurren millones de cosas en el mundo. No hay ninguna conspiración. Es que ese periodista, esas agencias, fueron educados en un libro de historia, en un temario de historia, que le decía lo que era lo importante. Mientras pensemos que alguien es responsable de nuestra falta de libertad, no nos podemos empoderar. Hay que reeducarse. Y esa es la apuesta de educar empoderando y de entre maestros. Aquí tenéis una escena de la película en la que había muchos diálogos. Claro, con los adolescentes ya es más verbal, con los niños haría de otra forma, mi experiencia es con adolescentes, ¿no? Entonces, tú creando un clima especial en clase, lo que yo buscaba en esta experiencia de 12 días era mostrar lo que yo había visto en mis clases y que nadie había registrado. Claro, por eso salí, para contarlo. Y es que cuando tú creas ese clima de empoderamiento y te has reeducado en esos nuevos paradigmas, muy importante, no solo en tu materia, en todas, tiene que ser holístico. Porque cuando tú siempre pensamos dentro de unas cajas, que son las creencias. Cuando tú cambias la visión de la historia, la visión de la lengua, fijaos que os acabo de decir de pasada que la lengua no es lo que pensamos, que la lengua son unos campos de información donde está recogida toda la información, que cuando un científico descubre algo, el ego lo que está recogiendo es información de unos campos. Más cosas inquietantes para que veáis el alcance de todo esto, ¿no? Todos habéis leído libros. Ahora os invito a que penséis o sintáis un libro que os haya cambiado la vida, os haya motivado, os haya impactado. ¿Lo estáis visualizando? ¿Lo estáis sintiendo? Bien. Ahora vamos a ver lo que nos han dicho que es ese libro en nuestra educación. Bueno, primero físicamente. Desde el materialismo, el libro sería unas tapas y unas letras impresas con 26 símbolos, 26 letras y unos cuantos símbolos más de puntuación. Una treintena de símbolos. Y os pregunto, ¿cómo una treintena de símbolos puede cambiaros la vida? Progresemos, vamos a la época actual. Lo leo en un ebook. Ya no son 30 símbolos, son ceros y unos. ¿Cómo ceros y unos pueden cambiaros la vida? Bueno, hemos recibido una idea del lenguaje que no es el del mundo de la conciencia, el nuevo paradigma. Lo que tú aprendes a leer es a focalizar la información de quién ha escrito aquello. No está en el libro. Por eso se puede cambiar de lengua y el mensaje es el mismo. Se puede cambiar de medio, no son las letras. Las letras es como una puerta para que tú focalices tu mente allí y llegues al campo donde se creó el libro. Entonces, una de las cosas que trabajamos en la formación es las lecturas creativas. Es decir, tú cuando ya vas creyendo esto, como una creencia, no como una verdad, un sitio donde pensar, donde salir y entrar, cuando tú lo vas creyendo, tú entras en la obra de esa persona y entras al campo de información donde se creó el libro. Y esa persona no descendió todo de ese libro, hay cantidad de información que no descendió. Y tú cuando haces esa lectura creativa empiezas a tener ideas que no están escritas en el libro, pero que existen. Imaginaos una educación con esta potencia. Todo lo que Cervantes no puso en el Quijote. Y que está ahí. Estos son los nuevos paradigmas del conocimiento. Cambian nuestra forma de pensar. Entonces el educador dice, es que está todo muy complicado, lo tengo todo en contra, es que estás pensando dentro de una caja. Tú cambia poco a poco, esto se hace poquito a poco, disfrutando. Ves cambiando tus cajitas. Además, incluso a nivel divulgativo, no es como ir a la universidad, te ves un vídeo pero bien seleccionado. Un trozo de librito bien seleccionado. Ahora con la red es muy fácil. Entonces lo que hago en la formación es un cierto orden, ¿no? Digamos, para que te reeduques en todas las direcciones. Porque si hay direcciones en las que no te has reeducado, van a tirar de ti para que no avances. ¿Lo veis? Hay que cambiar toda la columna vertebral, sin que se caiga el cuerpo. Decía, estos días que murió Suárez, dice, tengo que cambiar las griferías, sin dejar todas las tuberías, sin dejar sin agua a la población, ¿no? Cuando Suárez tenía que hacer la transición. Pues es esto, es una transición de un ego desempoderado a un ego empoderado. Y hay que cambiar la estructura del ego sin que se venga abajo el ego, tranquilamente. Yo no me critico porque
yo quiero hacer una cosa y mañana haga la contraria, me río, porque es un movimiento de corazón, es un movimiento de alegría, me río de equivocarme, sí señor, me río del drama. Imaginaos, nuestra vida está llena de drama porque el paradigma de desconexión hace que vivamos según la dualidad y el drama. Ahora, imaginaos que aquí se representa un drama, ¿no? Y los espectadores no quieren que sea un drama. ¿Cómo se desarma a los actores? Pues nos empezamos a reír. Entonces, cuando nosotros nos empezamos a reír de nuestros propios dramas, desarmamos los dramas sin luchar contra el drama. Porque cuando uno lucha contra el drama se convierte en tragedia. Son las trampas de la dualidad. Nos falta conocimiento para no necesitar el conocimiento. Hay gente que dice, no, yo conecto con mi corazón. Digo, a ver cómo es tu vida. Claro, vivimos desde la mente. Entonces se trata de hacer la mente transparente al corazón. Cambiar la programación del ego. El ego es como un ordenador. Entonces, como el ego nos ha llevado a tantas tragedias, queremos pegar un hachazo al ordenador. No, lo que hay que hacer es cambiar los programas del ego y poner un conector, un navegador con la red, con la esencia, que antes no lo tenía. Entonces solamente metíamos programas y no podíamos conectar con nuestra esencia. Por eso el tema un poco que quería llevar hoy hacia la espiritualidad es eso. La religión, como no estábamos conectados con nuestra esencia, quiere hacer de intermediario. Pero es que el que hace de intermediario, a su vez tampoco está conectado. Y ya tenemos el drama. Dramas de siglos, ¿lo veis? Simple, sencillo. El nuevo paradigma es simple, sencillo. Si estás en el laberinto, es dualidad. Es así. Vamos a pasar por otras porque... ¡Qué mal de tiempo! Bueno, esta mirada es una mirada creativa. Fijaos que antes ha dicho José Luis, ha dicho... ¿Cómo ha dicho? Método pedagógico o algo así, quiero recordar, no recuerdo la palabra. No quiero que sea una metodología, una mirada. Es creativa, es incompleta. Una cosa, este power es imposible que dé todo lo que hay aquí. Entonces un truco que empleo siempre, porque veis, desde el victimismo diría, no tengo tiempo. Pues voy a resolver eso, no tengo tiempo. Entonces en el power hay muchos links e información para que podáis disfrutarlo después. Entonces se colgará en la página del Congreso, ¿no? Y podéis descargarlo en PDF y tranquilamente, buscando un tiempo para vosotros, lo vais desplegando. Ya sabéis cómo es esto de Internet. De un link vas a parar a otro, te dejas por llevar tu intuición y vas navegando. Aquí solamente doy como una dirección inicial, a ver qué pasa. Así que ahora ya no tenemos prisa, no importa hasta dónde lleguemos. Entonces, no es una metodología, ¿veis? Es importante para no quedarnos encerrados dentro. Es una mirada incompleta, siempre incompleta, en el sentido de la lectura creativa que os he dicho antes, ¿no? De que yo os lo doy incompleto. Es que si os lo doy incompleto, os vais a encerrar dentro. Tiene que estar incompleto. Claro, porque las creencias en que hemos sido educados es como si esta habitación no tuviese puertas. No, señor, tiene que haber puertas, ventilación, luz natural. Esas son las creencias del nuevo paradigma. No pones tu identidad en la creencia. Lo que os comentaba antes. Ponemos nuestra identidad en la creencia. Ya está, ya la hemos pifiado. Ya puede ser todo eso de nueva era, lo que queráis, importa. Si tú has puesto tu identidad en la creencia, eso es la educación en autoridades. Tú ya no eres creativo en aquella mirada. Fijaos que esto va contra la idea de muchos maestros, muchas cosas alternativas que se han creado, que se repite la idea del maestro. Aquí se viene a superar al maestro. Eso, si no tiene nada que hacer, esto es absurdo. Se viene a superar y a cambiar los límites del maestro. Por eso se mira todo con lo que llamo espíritu científico. Que lo primero que hace el espíritu científico, a diferencia del método científico, es estudiar los límites de tu mirada. Dice, oye, yo estoy mirando a José Luis, por lo tanto no puedo ver a Carmen. No me voy a engañar. Entonces, cuando yo opine, estoy opinando de José Luis. Entonces, hemos sido educados que las creencias, ¿no? Los científicos, no, esto es la verdad, no sé qué. Digo, pero si estás mirando con tantos grados. Entonces, aquí, sobre todo, se miran los grados de nuestra mirada. De forma y manera que todo el mundo me puede ayudar si tiene una mirada unos cuantos grados hacia allá. No discuto. Veré si me interesa o no para mi trabajo. Eso es otra cosa, ¿lo veis?
O sea, mirar la amplitud de nuestra mirada es fundamental para no quedar encerrados de nuevo en el conocimiento y confundir las teorías, las creencias con la verdad. La verdad no cabe en la mente, pero la mente necesita creencias para focalizarse. La diferencia en que estas del nuevo paradigma no queda encerrado en esas creencias. Y además, el ego puede ser co-creador de esas creencias, las cambia. Sí, señor. Es como si aquí yo fuese el dueño del hotel y digo, hombre, esa pared 2 metros más para atrás. Y el que me la ha dado de aquí, yo 2 metros más para atrás. Esa es la idea de Educar Empoderando. Que todo lo que aprendáis con esta mirada es para que lo cambiéis y la hagáis habitable por vosotros. Y con eso la enriquecéis además. Luego se comunica, ¿no? Vamos a por otra. Para atrás un momentito. Vamos a ver. Aquí. Esto es importante porque hay muchas corrientes alternativas, educación, y entonces a mí me gusta ir siempre a la esencia. El nuevo paradigma es ir a lo esencial. Fácil, sencillo, es la clave. Entonces yo digo, ¿qué es la esencia de la educación y de la propia vida? Me hice esta pregunta y obtuve esta respuesta. Enseñar a celebrar el encuentro con uno mismo y con los demás. Cuando uno va a lo esencial, entonces puede dialogar con las otras corrientes para integrarlas. Porque no se me ocurre que no se pueda estar de acuerdo con esto. La vida es nutrición, es alimentarse los unos de los otros, ¿no? En sentido amplio de la palabra. Entonces, la enseñanza que nos tiene que... ¿Cuál sería el fin último de la enseñanza? Enseñarnos a relacionarnos. Si se hace desde el antiguo paradigma, necesitaremos la ética. Porque como no me relaciono conmigo mismo, necesito unas normas para relacionarme con los demás. Pero si tú vas al autoconocimiento, que es lo que hace Educar Empoderando, entonces tú vas hacia tu propia sabiduría, hacia tu propio corazón, y entonces no necesitas ética. Por supuesto que es un camino. Sancho Quijote. Partimos de no estar conectados. Entonces, cuando tenemos dudas, podemos examinar nuestra ética. Pero el fin último es que no sea necesaria. El horizonte, tú tienes que ver dónde pisas y el horizonte, para no perderte en el camino. Es algo tan tonto y es donde la mayoría de las personas nos perdemos, que no tenemos claro dónde estamos y a dónde queremos ir. Con esas dos premisas todo es posible, pero hay que tenerlas muy claras, ¿no? Bueno, pues para mí la esencia es eso, enseñar a celebrar el encuentro con uno mismo, porque si no no puedes hacerlo con los demás, ¿no? Y a partir de ahí, cualquier mirada educativa para mí es aceptable en este sentido, pero que tenga claro eso. El fin último es celebrar el encuentro. ¿Qué hacemos en esta vida sino encontrarnos? Luego puede haber 1000 teorías, 1000 lo de la dualidad, complicar, vidas pasadas, no sé qué. Esencia, oye tú, da igual 1000 vidas, 2000, 200.000. ¿Cuál es la esencia de todas? Que tú y yo nos encontremos y celebremos el encuentro. Claro, lo celebramos de romanos, o de extraterrestre, o sin cuerpo, pero la esencia sería celebrar el encuentro. Nuestra esencia se inventa juegos para celebrar el encuentro. Es así, simple, sencillo. Entonces, cuando empoderas el ego dice, oye, pues yo no quiero jugar a esta forma de encuentro. El ego empieza a participar. Mientras que tal como hemos sido educados, el ego casi no puede participar. Por eso tenemos un fondo de infelicidad, aunque hagamos muchos talleres, porque sentimos el ego, claro, vivimos desde el ego y el ego se siente que no está libre y no entiende por qué no está libre. Y no puede estar libre hasta que conecte conscientemente con su esencia. No puede estarlo. Yo no puedo ser libre dependiendo de ti. Es imposible. Tengo que ser de mi propia esencia. Entonces, el ego desempoderado, como busca ese poder, lo que hacemos es manipularnos los unos a los otros. En vez de amarnos los unos a los otros, nos manipulamos los unos a los otros. Pero no hay peligro. Nuestras esencias se han amado siempre, sea cual sea el juego. Esto es lo bonito. Entonces, cuando el ego conecte con su esencia, reconocerá eso. Y entonces caminaremos sin enemigos. Eso es. ¿Y se camina tan rápido sin enemigos? ¿Lo veis? El ejemplo de la película es un claro ejemplo. ¿Cómo es posible que la película esté subvencionada por el Ministerio de Cultura y Televisión Española? Claro.
Porque hay que ver la esencia en el otro, no el personaje. Y entonces esto lo aprendí en mi camino y fue una de las cosas que me propulsó más. Primero piensas, este me está poniendo dificultades. Su ego te está poniendo dificultades. Habla con su esencia. Entonces, el ego, en una batalla contigo, piensa que ha ganado, pero te ha dado lo que tú buscabas. Es fabuloso. No tienes que luchar, porque tienes el acuerdo de la esencia. Y claro, el ego desempoderado no tiene poder. Quien tiene el poder es la esencia que hay detrás del ego. Entonces, si tú aprendes a hablar con esa esencia, con los alumnos yo lo hacía, cada uno que busque sus métodos. Yo miraba al cielo estrellado y sentía que cada alumno era como una estrella, ¿no? Y entonces conectaba con su esencia, o creía conectar, no importa, porque esa es la forma que focalizo la mente para que no me estorbe. Me creo una creencia puente, ¿lo veis? La creencia ni es verdad ni es mentira, es un puente para conectar con el sentir. Entonces, conectaba y me venían ideas que a lo mejor ni entendía, pero yo las aplico. Funcionaban. Funcionaban. Claro, ninguna esencia es nuestro enemigo. Ahora, los egos pueden hacer el papel de enemigos. Cuando tú lo descubres y te reeducas, porque claro, tienes que hacer una labor de reeducarte, porque si no es que no lo vas a ver, se va a quedar en algo divertido que cuenta Carlos. No, hay que verlo, hay que reeducarse. Eso es lo que os invito. Si podéis entrar en mis blogs, todos estos que tenéis ahí una red de blogs, La danza de la vida que habéis visto al principio, etcétera, ahí encontraréis mucha información. Siempre como el pistoletazo de salida. Como una salida común para que luego cada uno haga su propio camino, en libertad. Pero dirigida hacia conocer esos nuevos paradigmas. Y ver el ser humano, pues eso, de una forma diferente. Bueno, vamos a por otra, porque si no nos atascamos aquí. ¿Este agua es mía? Una más, porque hay ahí. Bueno, ¿y cómo logramos esto? Yo siento que el corazón, o sea, la idea es empoderar el ego, es conectar el corazón, el centro de nuestra esencia, con el ego. Si no cambiamos la educación de paradigma, en una tribu del Amazonas es lo mismo, si no cambiamos esa educación base, no podemos conectar el ego con nuestro corazón. ¿Qué hace entonces el ego para defenderse? Se crea un corazón sucedáneo, un sucedáneo de corazón, como el sucedáneo del café, etc. Y entonces, y también un sucedáneo del alma. Cuando se habla del alma, suele ser una recreación que el ego hace del alma. Porque si estuviese conectado conscientemente con el alma, no haría falta ni que la nombrase. Por lo tanto, se hace una recreación mental para poder enfocar sus sentimientos o sus emociones en esa dirección. Entonces, en ese corazón, en ese sucedáneo de corazón que crea el ego, que sería como un centro, su centro, el corazón es un centro, ¿no? Está creado en dualidad, siguiendo las reglas de la dualidad. Por lo tanto, cuando quiere amar, también termina sufriendo. Porque son las reglas de la dualidad. Y tú, venga, ¿qué es lo que has hecho mal? No has hecho nada mal. Es como decir, es como si tú te caes y dices, ¿pero qué pasa? ¿Por qué me caigo? No, es la fuerza de la gravedad. No haces nada mal. Si conoces la fuerza de la gravedad, no irá en tu contra. Entonces, si haces un autoconocimiento de la dualidad y conoces los nuevos paradigmas, por entrar el contraste, entonces podrás traspasar el sucedáneo del corazón y conectar con tu propio corazón. Entonces, está muy claro la frase, por ejemplo, lo refleja muy bien esta frase: me has roto el corazón. Y siente la persona, en un drama romántico, por ejemplo, me ha roto el corazón. Y siente eso, pero ¿qué corazón se ha roto? El del ego. El otro no se puede romper, ahora vamos a hablar del otro, el otro es irrompible. Vamos, es un centro de poder, ¿cómo se va a romper? Se rompe el del ego. Y entonces tiene una crisis. Y tiene que reconstruir y crear otro corazoncito, el ego. Y eso es la crisis, ¿lo veis? Pero ese corazón vuelve a entrar en dualidad y piensa que se va a librar de sufrir y catapum chimpum. Es un circo, porque el ego no sabe las reglas, ¿lo veis? Y hay un montón de distracciones, porque para que la dualidad se mantenga tiene que haber muchas distracciones, muchas. Pueden ser hasta talleres de crecimiento personal, pues una distracción totalmente, porque si no está vuestra parte creativa allí, ojo, o otra vez, en vez de depender de una cosa, dependemos de otra. Estamos otra vez en lo mismo, ¿lo veis? Hay muchas cosas del antiguo paradigma que se visten de nueva era. Si vosotros no sois el centro y los creadores de ese movimiento, es viejo paradigma. Tanto importa cómo se vista.
no importa. Incluso puede haber un instructor que os lo da desde el viejo paradigma, pero vosotros lo interpretáis desde el nuevo. Eso es delicioso. Y veis cosas que el instructor no ve. Porque estáis conectando con la fuente de información, que es lo que os decía. Es solamente así un canal, él se ha quedado en este punto y vosotros avanzáis más. Y le dais las gracias a ese ego y a su esencia porque os ha permitido conectar. Todo el mundo nos ayuda. Ese es el camino, un camino del corazón. Bueno, ¿y ese corazón qué 3 dones tiene? Que es lo que hay que llevar a la enseñanza, a nuestra propia educación. La idea es reeducarnos nosotros. Lo que pasa es que los que seáis educadores aquí, padres, tíos, maestros, ¿no? Tenéis un premio doble. Porque al reeducaros vosotros, evitáis transmitir todo aquello, ¿no? El premio es doble, podríamos decir. Bien, pues a mi modo de ver, el corazón tiene estos 3 dones. La sensibilidad, el poder y la sabiduría. Y tienen que estar armonizados. Sensibilidad. Es la idea de que todos tenemos del corazón, sensible. Por eso se rompe. Del ego, claro. Es tan sensible que se rompe. Claro, porque no ve los otros 2 dones. ¿Lo ves? El del ego no tiene los otros 2 dones. Entonces, sensibilidad. Es decir, sensibilidad para ti mismo y para los demás. Si es para los demás, está siendo reconducido por unos valores religiosos o lo que sea. No, para ti y para los demás. Tiene que ser íntegro, ¿no? Bien, pero si tú solamente tienes sensibilidad y no tienes poder, no podrás ni cumplir tus sueños, ni podrás hacer todo lo que... Mucha sensibilidad, pero no tienes poder. Necesitas poder. Poder no es fuerza, es poder cumplir mis sueños, poder realizar esto. Poder es lo contrario de fuerza. Vamos a explicarlo con la física. La física da ejemplos muy sencillos. Cuando trabajamos desde la mente dual, queremos conseguir algo, hacemos una fuerza. Y entonces se cumple el principio de acción y reacción de Newton. Yo aprieto con un dedo en la pared, ¿no? O la mesa, quiero moverla, y imaginaos que la mesa está clavada. Un problema de verdad. Entonces yo vengo a apretar con el dedo y al final se me rompe el dedo. Porque la mesa me devuelve la misma fuerza. Esa es la dualidad. Entonces, tienes que estudiar con esfuerzo. Claro, porque lo estás haciendo en dualidad. Estás haciéndolo en dualidad. No estás aprendiendo desde dentro. Cuando aprendes desde dentro no hay ningún esfuerzo. Entonces, por eso el maestro debe de reeducarse, ¿lo veis? Ya puede hacer todos los cursos, que si no se reeduca, seguirá haciéndolo desde fuera. Entonces, poder es diferente. Por ejemplo, cuando se habla de los poderosos del mundo, no son poderosos del mundo, porque quieren someter a los demás. Son forzudos. Es muy diferente. Os invito a cambiar el nombre. No son poderosos. Esto, conspiraciones, domina el mundo. Todo esto no son poderosos, porque un ser poderoso desde el corazón, ¿qué interés tengo yo en dominarte a ti? Pues ninguno. Porque sé que es una trampa para mí, además. Entonces, son forzudos. El jefe de mi trabajo, cuando se comporta como un cabrito, es un forzudo. Se tira la sartén por el mango. Es un forzudo. Entonces, cuando tú vas al empoderamiento, tú no actúas desde la fuerza. Por lo tanto, la fuerza del forzudo no es eficaz contigo. Esto se vio un poquito con Gandhi, que no conocía nada de los nuevos paradigmas. Él era un corazón abierto, pero encarcelado en la dualidad. Por eso sufrió, ¿no? Pero aprendemos, porque de un corazón aprendemos siempre, aunque esté dentro de la jaula. Entonces, el Imperio Británico era el forzudo, pero Gandhi era el poderoso. Ya iba con su taparrabos. Y el otro ahí con todos sus ejércitos. Forzudo, poderoso. Nos han enseñado a actuar desde la fuerza, y eso nos lleva al victimismo. No tienes que enfrentarte a tu jefe. No tienes que enfrentarte a tu suegra. Tan solo debes trascender la dualidad, conocer las reglas de la dualidad y conocer las nuevas reglas del nuevo paradigma, el nuevo disco, ¿no? Decía antes Nina Linares, ha dicho una cosa que yo he sentido de mucha sabiduría, que ha dicho, a ver si la recuerdo bien, dice, hay que afinar antes que atraer. Hay que afinar antes que atraer. Me ha parecido maravilloso. Claro, hay que afinar nuestra columna vertebral al nuevo paradigma porque lo que hacemos en la forma en que pensamos, en la que hemos sido educados, es atraer la dualidad y el drama. Entonces, si no cambiamos esa columna vertebral, si no la afinamos al nuevo paradigma, trabajando cada día, conociendo un poquito, el efecto suma, es el efecto suma, no dejar de hacerlo. ¿Lo veis? Y entonces os va cambiando la forma de pensar.
Porque si tú estudias la nueva biología en el nuevo paradigma, tú no vas a tener miedo a la enfermedad. Porque es una biología de empoderamiento, te está diciendo que tus creencias cambian tu genética. ¿No es baladí? ¿Es bestial? Ahora, si lo ves como un divertimento, no. Rebélate contra eso. Cabréate. No puede ser verdad esto. Claro, tiene que haber un movimiento emocional. No puede ser tan sencillo. Déjate enfadar. Es el viejo ego que está saliendo. Déjale que se exprese. Porque para cambiar las creencias que tenemos en la médula, tiene que ser con emociones. Han sido selladas en nuestras células con emociones. Y tiene que ser con emociones que las apartemos, las cambiemos. ¿Lo veis? Por lo tanto, dejaros sentir la indignación. Porque en un movimiento del corazón no se desecha nada. Yo no te juzgo porque tú te enfades. No me juzgo porque yo me enfade. Porque un enfado puede ser un aprendizaje, un desbloqueamiento de algo. Hasta un insulto. No hay juicios. Lo otro es dualidad. Tienes que ser educado. Tienes que. Ya es sospechoso. Tienes que. Ya es muy sospechoso, ¿no? Claro, llevamos unas cadenas enormes. Bueno, pues continuemos con esto. El poder que ya hemos dicho, para no ser forzudos, ¿no? Y claro, fijaos que hay que unirlo con la sensibilidad. Si yo tengo poder pero no tengo sensibilidad, claro, abusaré del otro, de mí mismo. ¿Veis? La gracia está en coordinarlo. El corazón integra. Y sabiduría. Muy bien, tengo poder, tengo sensibilidad, pero me aburro como una ostra. Sabor de la vida, sabiduría, buscar los juegos que me van a hacer feliz, mis sueños, para así poder entregar mis dones al mundo. Y mis dones los entregaré cuando yo cumpla mi sueño. Y hemos sido educados para atender nuestros estados de necesidad. Y no nos damos cuenta que al poner los estados de necesidad por delante, mantenemos los estados de necesidad. Eso es lo que se hace en la educación. No, por delante tienen que ir los sueños. Dice, hombre, es que no sé cómo cumplirlos. Vale, ahora los obstáculos. Pero primero los sueños. El obstáculo está en medio, no delante. Eso es importante. Entonces, cuando tú haces un crecimiento personal, tú vas creciendo y el obstáculo se queda del mismo tamaño. Y al final pasas por encima de él, no luchas contra el obstáculo. Es diferente. Entonces, el nuevo paradigma te da recursos en tu mente para crecer y para ver que aquel obstáculo no es un obstáculo, que te definieron como obstáculo, pero no lo es en realidad. Es una oportunidad, es un trampolín. Pero necesitamos conocimiento. Pero hay que distinguir qué conocimientos del nuevo paradigma y del viejo. Vital esto. Es un conocimiento en el que yo pueda respirar, en el que yo pueda ser yo mismo. Y que no lo coja como autoridad del quien está hablando. Lo que os digo os tiene que resonar por dentro, en vuestro ser, en vuestro interior. No simpatizar meramente mentalmente, porque entonces recibiréis desde la autoridad. No. Tenéis que sentirlo. Aunque no lo entendáis, no importa, porque la sabiduría para entenderlo está dentro de vosotros. Así que tenemos que el corazón tiene esos tres dones, sensibilidad, poder y sabiduría. Y habría que educar en esas tres direcciones, ¿no? Y esa frase es muy importante. Nuestro corazón es la parte que conoce y reconoce todas las partes. Cuando veáis que la dualidad os atrapa, pensad esa frase, ¿no? Y luego otra frase también muy importante para reconocer la dualidad, que sería esta. Solo al ego le molesta el ego. El otro día tuve un encontronazo con un chamán, ¿verdad? Debe ser porque no estaba en mi poder, sino que estaba en la fuerza. Claro, porque estamos en el camino, ¿no? Un chamán del Chile, ¿cómo se llaman? Mapuche. Y entonces, no sé, empezamos a hablar y entonces él dice, es que tú hablas desde el ego, ¿no? Y empezaba a atacarme diciendo que hablaba desde el ego. Y yo le dije, hombre, es que solo al ego le molesta el ego. No entendió nada. Claro, ¿por qué le molestaba que yo hablase desde el ego? Yo no tengo ningún problema de hablar desde el ego. Porque hay que cogerlo en el corazón. ¿Qué problema hay que yo hable desde el ego? ¿Por qué te molesta a ti que yo hable desde el ego? Esa es la clave. Es tu propio ego, la aprobación de tu ego, que le molesta. Solo al ego le molesta el ego. Claro, porque ha sido programado para no aceptarse a sí mismo. Es tan simple como eso, simple y sencillo. Por lo tanto, esto sobre todo es una invitación a que améis a vuestro ego, que lo améis tanto que decidáis cambiar la programación que tiene y poner una programación con navegador y conector a la red, a vuestra propia esencia.
Esa es la propuesta. Amar al ego, empoderar al ego. Mientras desconfiemos del ego porque su programación no nos gusta, es el propio ego desconfiando del mismo. Es un laberinto. Vamos a por otra. ¿Qué otras vamos? Vamos a saltarnos algunas, porque nos quedan 5 minutos solo. Ya las leeréis. A ver, esta, la caja... Pasamos. Pasamos, sí. Vamos, porque un poco quería conectar con la espiritualidad. La idea de paradigma son los ejemplos que seguimos sin darnos cuenta. Hay un paradigma global, que es el que hablaba, y luego paradigmas culturales. Por ejemplo, Occidente, el paradigma cultural de Occidente, que está sumergido en el de la desconexión igual, pues ha sido, por ejemplo, muy materialista. ¿Lo ves? Dice, la conciencia emana del cerebro, ¿no? Pero eso en una clase de primaria se puede desbancar. Es decir, cuando tú comes, cambias los átomos de tus células. Por lo tanto, si la conciencia emana de mi parte de materia, pues está desparramada por toda la Tierra. Simple, sencillo. 2 minutos explicarlo en clase. Ahora, el profesor se ha preparado antes. No lo hace tan rápido como yo. Pam, pam, pam. Entonces todo el mundo entiende que si tú comes, tú cambias tus átomos y no tienes los mismos átomos que tenías hace 20 años. Por lo tanto, ¿cómo puedes ser materialista? Si eres materialista, tu cuerpo es toda la Tierra. Y además estamos todos los cuerpos mezclados. Y ese gusano que pretendes aplastar también es tu cuerpo que tiene algún átomo tuyo. Claro. Y hasta tu pensamiento y tu conciencia tiene gusano. ¿Por qué no nos damos cuenta? Si se puede ver en primaria, se puede ver en la ESO. Porque hemos sido educados en autoridades y no cuestionamos el conocimiento. Simple, sencillo. Solamente cotejando los temarios es bestial. Simplemente cotejando los temarios. Cuando con los maestros hago esta formación, digo, daros cuenta. Es que no habéis pensado nunca creativamente el temario. Solamente conectando cosas es brutal. No hace falta ni cambiar el temario. Tan solo hay que darle luz. Nada más. Encenderlo, ¿no? Vamos a por otra. Otra. Sí, otra. Vamos para allá. El ritmo. Estos son los 2 paradigmas que en esencia sería el de la desconexión y el de la conexión. Esa sería un poco la idea. Vamos a por otra. Esta sí la quiero explicar en estos 5 minutitos. Porque esto es importante. Es una foto un tanto casera. Pero es lo que tenía a mano. Y entonces, esto es para explicar por qué es necesario reeducarse a los nuevos paradigmas, con una metáfora, a mi modo de ver, muy potente. Que se puede hacer con... Bueno, ahí tenemos 2 botellas. Bueno, es igual, las tenemos ahí, es igual. Imaginaos que el vaso del número pi, representaría el conocimiento del ego, es la educación. O sea, la educación, ¿cómo ha sido hasta ahora? Ha sido instrucción. Tú metes dentro lo que la sociedad valora, y la familia también, por su parte, ¿no? Y entonces, el líquido que metes es el conocimiento del viejo paradigma, que es el de la desconexión. Por lo tanto, el conocimiento que metes lo que hace es desplazar tu esencia del ego, la va desplazando. Cuando tú echas en un vaso que tiene aire, echas el agua, ¿qué pasa con el aire? Claro, yo me acuerdo que una vez me dijeron, ¿cómo quitas el aire de un vaso? Yo rompiéndome la cabeza. Claro, me van a echar el agua. Pues claro, pensaba hacer el vacío, me basta echar el agua, ¿no? Entonces, como es una instrucción y no es una educación, y ese conocimiento es el viejo paradigma, por ejemplo, el darwinismo, lo que hace el darwinismo es apartar la esencia de la persona. Claro, si tú eres fruto de una evolución que no puedes decir nada, pues tu esencia se va marchando del vaso. Entonces nacemos con esa esencia, ¿no? Pero al verter conocimiento del viejo paradigma se va quitando del ego, hasta que el ego queda desconectado de esa esencia, ha perdido la presencia, ¿lo veis? La otra botella, la del paradigma de la conexión, del nuevo paradigma, esas teorías son solubles con la esencia. Entonces es un líquido que tú echas y la esencia lo impregna todo. Por lo tanto, tú tienes presencia. Hay una imagen, habéis visto cuando tenéis un bebito pequeño, lo que tiene el bebé pequeño es mucha presencia y nosotros la hemos perdido. Está indefenso y sin embargo, yo me acuerdo el otro día en Barcelona, estaba en un vagón de metro, las caras anodinas, todo el mundo ahí, cada uno en su problema, en su mundo, ¿no? Se abre la puerta del metro y aparece una mamá con un niño, no sé, de unos que tendría 10 meses o así, y con una mirada descarada. Entra y mira a todo el mundo, los ojazos ahí preciosos. Entonces, todas las personas que estaban tristes les miraba y se iluminaban. Se iban iluminando, la magia en el vagón. Eso, amigos, es poder, no es fuerza. El niño tiene poder. Todos nacimos con ese poder, el poder de la presencia. ¿Y por qué la tiene el niño?
porque no se ha metido la forma de pensar. A medida que se va metiendo la forma de pensar, la esencia se va desplazando del ego. La esencia está detrás del ego, pero la perdemos del ego. Entonces vivimos sin presencia. Por eso el maestro reclama autoridad, porque no tiene presencia. ¿Lo veis? Os invito a ver la película y reconocer todo esto. La película está la versión cinematográfica de 85 minutos, pero ahora estamos descendiendo, para que no se vea que no hay trampa ni cartón, cada mes una clase entera. Fueron 12 clases de unas 3 horas y media, ¿no? Ya vamos por la 4ª clase. Ahora en abril ya hemos desembarcado la 4ª. Y entonces ahí podéis ver la evolución. Y en la película recomiendo verla al principio porque es muy bonita. El director se pasó 1 año y medio haciendo, porque claro, una experiencia de 12 días de algo innovador, diferente, que se entendiese, desesperado el hombre, ¿no? En 85 minutos, y entonces se pasó 1 año y medio para poderlo hacer. Luego, cuando Televisión Española la fue a echar, dice, la consideramos un documental, a la 2, no puede pasar de 1 hora. Dice, tienes que recortarla. 1 año y medio. Pablo usó el director y dijo, yo no puedo. Pero por otra parte, tiene que salir Televisión Española. Y entonces encargó al montador que lo hiciese él, que cortase, porque él se vio incapaz, ¿no? Entonces os recomiendo que veáis la versión entera, de 85 minutos. La Televisión Española está cortada. Y luego veáis las clases si tenéis paciencia, porque claro, en las clases hay momentos que no ocurre nada, no es lo mismo que el montaje, aburrido, ¿no? Pero veréis cómo se va creando un clima que ese clima permite que la sabiduría, que el ego, los personajes habituales se retiren esporádicamente. Claro, la reeducación consiste en que el ego se reeduque. Yo ahí lo que perseguía en 12 días es que crear un ambiente que el personaje habitual se retira y deja pasar parte de la esencia y de la sabiduría. Y veréis cómo esos chavales contestan con frases de sabiduría que nadie les ha dicho. No lo han leído en ningún sitio. Les viene de ellos. Y luego vuelven al personaje habitual y vuelven a comportarse como antes. Bueno, quedan 5 minutos, vamos a resolver para pregunta, porque si no... Gracias. Una pregunta, gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos, por ya conocernos desde hace mucho tiempo y muchas gracias por tu labor. Pero de verdad que yo ya conozco tus vídeos, también conozco a 2 personajes en tu camino, que uno es Federico Mayor de Zaragoza, Ángel Gabilondo, pero no han podido llegar a instaurar una asignatura porque los poderes establecidos lo impiden, y dudo que tú también lo puedes conseguir, porque yo también estoy trabajando en ese campo y algunos me reciben y otros tal. Es muy grande. Si me permites, porque hay más preguntas, te respondo rápidamente, si te das cuenta, ya he respondido a eso. Tú me estás hablando de los forzudos. Mientras tú quieras resolverlo con la fuerza de tu mente, vas a tener enemigos delante y vas a tener dificultades. ¿No? El ejemplo de la película. A ver, ¿por qué la película la hacen? ¿Por qué la hacen en Televisión Española? ¿Por qué la paga Televisión? ¿Por qué la paga el Ministerio? Porque no ha sido creada en dualidad. Ya tienes ahí la respuesta. Es simple y sencilla. Pero la educación que hemos recibido hace que no la veamos. Los forzudos no pueden con el poder de nuestro corazón. Pero para eso tienes que reeducar tu ego. Ahí está. Gracias, A ver, ¿había más? Sí. Mira, yo evidentemente no vi la película ni vi ninguna de tus lecciones y sé si se puede aprender. Yo creo que de las cosas más difíciles que hay es cambiar una creencia. Porque no es en tu consciente donde está grabada, sino que es en el inconsciente. Entonces, con lo que hablaste hoy aquí, no me parece nada fácil. No sé si puedes decirme, es que cambiar una creencia, si aprendías a crear una creencia, es que la vida cambiaría ya. Entonces, veo que es complicado, no es tan fácil, me parece a mí, cambiar una creencia. Bueno, si no hubiese una dificultad previa, yo no podría ganarme el sustento haciendo la formación. Pero es una dificultad previa. O sea, entonces, lo importante, ¿sabes cuál es la clave? Esos nuevos paradigmas, que yo al principio pues voy indicando cuáles son, ¿no? Pero la clave está en que cada persona conquiste un tiempo propio cada día, que es como yo lo hice.
aunque sean 10 minutos, pero todos los días. 10 minutos a conocer esos nuevos paradigmas, todos los días sin excepción. A medida que les vas contando el gustillo, verás que los 10 se convierten en 20, luego en media hora, y que no te supone un esfuerzo quitar tiempo a otras cosas, porque lo estás disfrutando. Pero es verdad que al principio requiere un esfuerzo de voluntad. ¿Y sabes por qué? Porque hemos sido educados para aprender desde el esfuerzo. Por eso lo requiere, no porque sea necesario en sí mismo, sino como nuestra educación es mediante el esfuerzo, entonces el hecho de encontrar un tiempo ya supone un esfuerzo. Empezamos desde ahí, Sancho Quijote. Empezamos como un esfuerzo. Pero verás como en el camino va dejando de ser un esfuerzo. No, pero eso solo aclarar, porque es que me interesa muchísimo. Tú empezabas, bueno, tenías una creencia, la que fuera. Dices, menudo tontería, no tiene sentido. Y entonces ahí, ¿qué hacías? Tratar de ver qué es lo que realmente... No, es que para poder yo reconocer esa creencia tengo que tener un contraste, que es el de los nuevos paradigmas. O sea, hasta que tú no conozcas esos nuevos paradigmas, no veas la historia de otra forma, la lengua de otra forma, tú misma de otra forma, no tienes contraste. Y como no tienes contraste, no sabes salir de la jaula. ¿Me explico? O sea, tú debes imaginarte que hay otras casas fuera. O sea, tú imagínate que vives, tú crees que vives en el desierto y te han dicho, oye, si sales de esta casa te mueres. Eso es la educación que hemos recibido. Y claro, no hay ventanas, no hay nada y nunca sales de la casa. Pues conocer el nuevo paradigma y decir, oye, mira, no hay un desierto fuera. Hay palacios, hay no sé qué. Mira, mírate todo esto desde dentro de tu casa. y atrévete a hacer un agujerito en la pared cuando tengas un mínimo de formación. Y entonces descubres que fuera hay un mundo nuevo, en el nuevo paradigma. Eso es. Gracias. Gracias. Una última pregunta. Una última pregunta. Una preguntita más. Sí, la última ya, antes de irnos. Gracias, Carlos. Se nota que eres pedagogo, ¿eh? Mira, vamos a ver, entonces, simplificando. Pues un poquito más. Creo que simplificando. Hay que relativizar todo. Por ejemplo, las noticias. Leemos las noticias que nos dan. No, fíjate que esa es una pregunta que me estás viendo en autoridad. Fíjate que has puesto de la llaga. Me estás pidiendo cómo hacerlo. Es como hemos sido educados. No, yo te estoy diciendo, conociendo esos nuevos paradigmas, hasta que no los conozcáis no lo podéis entender. Verás como a ti se te ocurre lo que tienes que hacer. La sabiduría convierte en sabio ver un telediario y convierte en sabio apagar la televisión. Claro, es tu propia sabiduría. Hay quien la apaga y hay quien la ve. Claro, ahí está. Pero realmente es lo que tú decías. Somos producto de la tierra y los pensamientos o pensamos según nos metan. Según lo que... Claro, según nuestra educación, en ese paradigma de la desconexión. Entonces, yo digo, la clave está en aprender ese nuevo paradigma, ¿no? Y eso es tener un tiempo diario para dedicarlo a aprenderlo, disfrutando, sin prisas. Porque si no vas en estado de necesidad otra vez, esto es para no ir en estado de necesidad de la vida, para encontrar tu propia sabiduría. Por eso, al final, lo que os recomiendo es que hagáis lo que sentís de verdad, no lo que yo os diga, aunque vaya en contra de lo que he dicho. Pero vigilad que ese sentir no sea un sentir del corazón del ego y no sea del otro. Si hay dualidad o no. Carlos. Aquí la tienes. Sí. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, Carlos González. Muchísimas gracias.